Hola, ¿cómo están? Queridas y queridos intelectuales de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, esta es la segunda actividad que yo les grabo, una especie de clase, ¿sí? Ahí les envío un mail. Vamos a tener un primer encuentro en tiempo real el día miércoles a la 1 de la tarde. Me han escrito muchos de ustedes con dificultades por los horarios y demás. Bueno, yo he tratado de encontrar un horario que la mayoría puedan estar. Los que no puedan estar no se hagan problema porque les voy a grabar en todo caso el encuentro, que no va a ser una clase, un encuentro para conversar, conocernos. Hay muchos de ustedes que ya han sido alumnos míos y yo tengo muy buen recuerdo de ustedes. Con algunos otros nos vamos a conocer. Bueno, y lo que hablemos lo voy a grabar y después a los que no han podido ir se los enviamos. Bueno, aquí estoy yo en mi casa con dos compañeros del equipo de investigación, el profesor Vaca y la profesora Gisela Beritier, ambos economistas. Bueno, aquí les quería mostrar yo un poco cuáles son mis referencias intelectuales, ¿no? Bueno, en primer lugar, un autor de referencia que yo tengo es Marx. También otro autor es Freud, Sigmund Freud, y los seguidores de Freud, en particular Jacques Lacan, un psicoanalista francés. Freud empezó a desarrollar su obra en el siglo XIX, Lacan más o menos a partir de 1950, mucho más joven, más actual. Bueno, y Max Weber. Max Weber, como yo doy materias vinculadas al Estado y demás, me interesa sobremanera la obra de Weber, pero además Weber es un autor que ha realizado estudios muy importantes sobre no solamente sociología de la dominación, sino sobre aspectos de la cultura en general y también sobre sociología de las religiones, ¿no? Que yo creo que en ese sentido es un autor muy importante. Por supuesto, nosotros vamos a ver otros autores, pero bueno, yo como para que ustedes tengan alguna idea cuáles son mis referencias teóricas más importantes. Bueno, aquí en este cuadro, fíjense que según yo considero, entre la obra de Marx y Freud, ese encuentro lo que permite entender es la subjetividad del valor. O sea, ¿qué es el valor? El valor, que es como un principio rector de la economía, básicamente el valor es un contenido subjetivo. Bueno, tanto Marx como Freud aportan a su comprensión y bueno, es parte de las cosas más importantes que vamos a ver en esta materia. Por otro lado, entre Marx y Weber, Weber hizo un trabajo muy importante sobre la ideología en el capitalismo. Y Marx, bueno, hace una crítica de la economía política clásica, y en esa crítica hay todo un análisis muy novedoso del capitalismo, digamos, y de alguna manera lo que él pretende como su objetivo más ambicioso es comprender la dinámica de este modo de producción capitalista, que ha ido evolucionando desde la época de Marx hasta la actualidad, que uno podría llegar a pensar que bueno, ya no es lo mismo, que ha cambiado totalmente. Sin embargo, la palabra capitalismo sigue teniendo mucho sentido, en el mismo sentido de Marx, porque lo que organiza la vida es el capital. Bueno, de eso se trata. Y hay un encuentro muy importante tanto en la obra de Marx y de Weber. Bueno, y después el encuentro entre Freud y Weber, que es básicamente para entender la dominación. En Freud, digamos, para entender, bueno, por qué se obedece, digamos, cuáles serían los principios afectivos, psíquicos para entender la obediencia. Y en Weber para entender el mando, ¿sí? Para entender el mando y también la dominación, básicamente la dominación legítima. Bueno, esta es una idea que yo sostengo, que planteo, que no son hipótesis, sino son tesis, ideas, conceptos, postulados, ¿no? Bueno, yo sostengo 4 de estos postulados que caracterizan al capitalismo posmoderno, sacándolo de distintos autores. Bueno, el primero es que el Estado disminuye progresiva
e inexorablemente la soberanía popular para hacernos cargo de nuestro destino. O sea, el Estado interviene, interdicta, ¿sí?, la soberanía popular. Que la soberanía popular es justamente ser dueño de nuestro destino. Por lo cual debemos confiar en la representación política, porque el Estado, ¿qué es lo que nos propone? Como dice nuestra Constitución, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Está prohibido autogobernarnos y autorrepresentarnos. Debemos tener algún sistema de representación, o sea, en este caso de profesionales de la política que van a representar nuestros intereses. Dice, debemos confiar entonces en esa representación, por lo tanto, en la capacidad del Estado de reprimir, de castigar, ¿sí?, que es el poder básicamente del Estado, que eso lo utiliza, se supone, para administrar igualdad, equidad, justicia. También, digamos, la comprensión de las leyes sobre la realidad. Debemos confiar en esto. En la clase dominante debemos confiar en la clase universitaria ilustrada, en los poseedores de la riqueza, en el orden internacional y en la televisión. Es un pequeño chascarrillo. Bueno, el segundo postulado, que los síntomas sociales de malestar inespecíficos se unifican en el miedo e inseguridad. Las soluciones atienden el síntoma y aportan, justamente para resolver ese miedo, esa inseguridad, aportan segregación, control, vigilancia y represión. ¿Sí? O sea, hay un porcentaje de la población que es sospechoso de la culpa de todos los problemas. Bueno, ustedes ya pueden ir pensando cuál es ese sector de la población. Pero el síntoma del miedo y la inseguridad permanece y se globaliza. Bueno, el tercero, que el Estado monárquico construía súbditos, mientras que el Estado capitalista construye sujetos, ciudadanos podríamos decir. En el capitalismo postmoderno se construyen sujetos capitalistas, en tanto no hay otro mundo imaginable. O sea, no hay otra forma de pensar que no sea el capitalismo. Hay varios autores que proponen, un poco en chiste, un poco en serio, que es más fácil imaginar que vamos a colonizar la Luna que imaginar que en nuestra Tierra vamos a superar el capitalismo. O imaginar que vamos a vivir en Marte antes de que superemos el capitalismo. Bueno, si la construcción de sujetos es un proceso ideológico, pero también afectivo e identitario, que estas son las tres dimensiones que ya van a ver ustedes que yo trabajo para poder entender el sujeto, la subjetividad. La ideología es una de esas dimensiones. Bueno, y 4, los sujetos actuales, que sujetos actuales, actual no es presente, actual remite a activo. Los sujetos activos, estamos activos porque estamos vivos y por lo tanto vivimos en el presente. Pero actual no remite a sujetos vegetales, sino a sujetos activos. Bueno, a pesar de que somos activos, estamos sujetos al capital. En tanto somos su producto. Bueno, y acá empezamos a tratar de discutir esto de la ideología. La ideología es vieja, incluso es más vieja, una idea mucho más vieja que de lo que Marx la pudiera haber trabajado. Pero justamente Marx, me parece que él trae esta disyuntiva, pensar si la ideología es una conciencia falsa de una realidad verdadera. Por lo tanto, lo que habría que hacer es tomar conciencia de la realidad, ¿sí? Sacar ese velo que tenemos sobre la realidad. O por lo contrario, es una conciencia verdadera de una realidad falsa. Es muy interesante también esto, ¿no?
O sea, en la medida en que nosotros estamos alienados, tenemos la convicción, tenemos una idea de verdad en nuestra conciencia. Por lo tanto, nuestra conciencia es verdadera. Lo que es falso es la realidad. Bueno, acá este sería como un cuadro. En este encuentro de hoy, en esta clase, un poco lo que yo quería traerles era algunos conceptos, bueno, un abordaje más teórico, más especulativo también sobre la ideología. Bueno, aquí este es un cuadro que yo trabajo, un diagrama de Venn, donde hay tres dimensiones. Uno que es la conciencia, que la conciencia es esto de soy yo, el darme cuenta, el yo pienso, que es dudoso. Justamente nosotros vamos a ver que tanto Freud como Marx dudan de esto de la conciencia, ¿no? De que yo realmente tenga conciencia. Y sobre todo de que tenga una, porque ambos plantean de que nuestra subjetividad está fragmentada, sobre todo Freud. Y el psicoanálisis en general plantea eso. No somos dueños de nuestra conciencia. Bueno, la otra dimensión es el fetichismo, que ya vamos a ver, porque este es algún eje muy fuerte que vamos a trabajar en esta materia, que el fetichismo es encontrar en los objetos algo más de lo que aparece a simple vista. Un ánima, tienen un plus. La palabra fetichismo viene de feticcio, que es una palabra portuguesa, que es justamente esos objetos que tienen un valor, un ánima, una magia, tienen magia. Bueno, en el capitalismo, que es lo que demuestra Marx, las mercancías son las que tienen magia. O sea, ya no importa tanto, digamos, el fetichismo que pueda tener una medalla, que pueda tener un amuleto, ¿sí? O algunos objetos mágicos. O sea, en todo caso, la magia está puesta básicamente en las mercancías, porque las mercancías son mágicas. O sea, sentimos que con alguna mercancía, que la ponemos sobre nuestro cuerpo, la ingerimos o le damos uso como un instrumento, como una máquina, como una herramienta, nos hacen ser diferentes, nos dan un poder diferente. Es como pensar que yo ando en una Kawasaki 1000, soy más joven, más lindo, más delgado, ¿sí? Todo me va a ir mejor. Bueno, eso es el fetichismo. Y fíjense ustedes que ese extra que tienen esos objetos, que dejan de ser cosas, como que no son cosas y pasan a ser sujetos, donde cobra mayor poder, mayor fuerza, es en el dinero, porque el dinero no es solo papel, es mucho más que papel. Es bueno, es un fetiche, es puro fetiche, porque no tiene ninguna utilidad, ni siquiera sirve para alguna cuestión práctica, es simplemente un objeto fetichista, pero la magia del dinero no es una magia religiosa, es una magia incluso superior a la magia de la religión, porque no me va a dar felicidad en el paraíso después que yo muera, me la da en el presente, es una magia para el presente. Bueno, y esto fíjense que importante que en esta época de pandemia, que uno podría pensar que cómo es posible que se sigan sosteniendo las monedas en el mundo, ¿no? El dólar, el euro, nuestra moneda, el peso. Es como, sí, es como un sueño, es como un sueño que el capitalismo está en una crisis fuerte, muy fuerte. Yo no diría terminal, porque en realidad si el capitalismo algo tiene, es aprender de estas crisis para salir y salir cada vez más fuerte, ¿no? En ese sentido es un modo de producción revolucionario. Se revoluciona a sí mismo y justamente las crisis es donde se revoluciona. Pero bueno, en este momento, que es un momento tan difícil de crisis, todavía no está la solución y la solución no necesariamente es la vacuna, digamos, es mucho más complejo que eso, lo que va a requerir esto que ha pasado ahora. Porque evidentemente hay alguna duda mundial, internacional, sobre el orden que había antes. Por ejemplo, el orden de Estados Unidos ya
me parece que cada vez está más dudoso. El orden impuesto por un valor universal como el dólar, acá en la Argentina todavía sigue vigente, pero me parece que cada vez está más cuestionado. Bueno, hay cosas que antes eran muy, muy firmes y ahora están en cuestión, están muy en cuestión. Entonces yo les decía que a pesar de todo eso, eh, las monedas se mantienen. Es como necesario creer en esa magia, porque sin esa magia se destruye el mundo. Eh, yo les envié un fragmento de una película de Slavoj Žižek, que es un autor que nosotros vamos a trabajar, es un filósofo esloveno, después yo les voy a comentar más, pero le mandé un fragmento de una película que él eh, es como una especie de comentador en off, y él trabaja fragmentos de películas y comentarios de distintos autores y demás, y la película es una especie de documental, que se llama La Guía Perversa de la Ideología. Tiene otro documental anterior que se llama La Guía Perversa del Cine. Bueno, tiene varias de estas especies de documentales muy lindos. Pero se los recomiendo que lo vean, que está basado en un comentario de 6 minutos, y está un fragmento de ese documental donde analiza una película norteamericana de la década de los 80, donde lo que se pone en juego es justamente cómo hay una operación ideológica que los extraterrestres hacen sobre la raza humana. Me parece que está buenísimo justamente el ejemplo de esa película, porque lo que allí se ve es la ideología, eso es la ideología, está buenísimo. Bueno, la ideología en realidad no es algo que no existe, muy por el contrario, la ideología existe, y tampoco es algo que oculta ni que deforma, es más complejo que eso. La ideología es un exceso, es un exceso. Es, por ejemplo, el exceso que significa la Kawasaki 1000, ¿sí? En relación a una moto común que me permita desplazarme. Esa diferencia entre una moto común y la Kawasaki 1000 es una diferencia ideológica, es un exceso. Bueno, y el exceso de comprender y de representarnos el mundo es básicamente la ideología. O sea que en ese sentido es mucho más complejo que algo como una deformación. Es un exceso. Y yo creo, me gusta pensar eso, como creo que lo piensa este autor y en cierta medida o en gran medida Marx. Bueno, por último vamos a la tercera dimensión, que es la experiencia. Y entre estos tres, bueno, la experiencia no es vivir como en un cuaderno de debe y haber donde yo anoto todo lo que me pasa en mi mente. No. Experiencia es tener una experiencia que signifique algo en mi vida. O sea, por ejemplo, la primera vez que chupé la teta cuando nací, esa es una experiencia que permite la construcción de la supervivencia en el bebé. Es una experiencia que queda marcada para toda la vida. Nunca más vamos a olvidar lo que significó esa mamá que nos amamantó. O si no fue un amamantamiento, digo la mamadera, lo que fuera, pero eso que nos permitió seguir vivos, nos queda para siempre. Y de hecho es la base de que nosotros necesitemos incorporar objetos a la boca, no solamente alimentos. Hay distintos objetos como cigarrillos, chupetes, no sé, piensen ustedes, hay muchos ejemplos, infinidad diría yo. Bien, entonces la experiencia es algo profundo en nuestra vida. Cuanto más superficial es nuestra vida, menos experiencias tenemos. Que vamos a trabajar varios autores para comprender un poco eso, pero un autor que yo creo que lo analiza muy bien es Giorgio Agamben, que después yo les voy a hacer comentarios. Bueno, fíjense que en el cruce entre fetichismo y experiencia es una vida alienada. Si la experiencia es baja y hay una prepotencia del fetichismo, vivimos alienados. No somos dueños de nuestro destino, de nuestra vida, de nuestra historia. Estamos desposeídos.
No solamente de lo que producimos, sino del sentido de nuestra vida estamos desposeídos. Por otro lado, entre experiencia y conciencia es esto que somos cosas. No somos sujetos, nos cosificamos. Somos cosas. Y los que son cada vez más sujetos son las mercancías, por ejemplo. Bueno, y entre conciencia y fetichismo está la realidad. Esa realidad, entre comillas, en la que sentimos que vivimos. Bueno, en estos cruces, esto es la ideología. Tiene cierta densidad y me gusta que tenga. Bueno, este es el autor que yo les mencionaba, Slavoj Žižek, en un libro muy lindo de él que yo les mandé, y justamente les mandé el libro completo y les mandé este capítulo, no me acuerdo, creo que es el capítulo 1 o el primer capítulo, que él dice, hay una homología fundamental entre el procedimiento de interpretación de Marx y de Freud. O sea, tenían algo en común. Para decirlo con mayor precisión, entre sus análisis respectivos de la mercancía y de los sueños. Marx analizaba las mercancías y Freud los sueños, porque él tiene un libro muy famoso, que justamente en el año 1900 lo edita, que es el libro de los sueños. Dice, el secreto a develar mediante el análisis no es el contenido que oculta la forma. O sea, no importa tanto lo que está oculto, sino lo que importa es la forma de las mercancías, la forma de los sueños. Lo que importa es el secreto de esta forma. O sea, ¿por qué asume esa forma? Concretamente, ¿por qué las mercancías son mercancías? ¿Por qué no son objetos que nos podríamos seguir intercambiando en forma de trueque? ¿Sí? No tendría por qué ser necesariamente mediante el dinero o mediante equivalentes universales, ¿sí? Como el oro. O sea que las mercancías que nos sirven, que es justamente su valor de uso, no necesariamente tendrían que ser mercancías. Por otro lado, los sueños, no importa tanto por qué, si yo sueño con un pomelo, estoy soñando con la teta de mi mamá. Eso es evidente que es así, ¿sí? No importa tanto que esos objetos en forma de una teta son una teta. O objetos, o esas sensaciones de que me caigo en un precipicio, que me caigo de un auto, que tengo un accidente y me despierto, las pesadillas, todo lo que sea una pesadilla, que claramente tiene que ver con la angustia, con las primeras angustias de mi vida. O sea, eso es evidente que es así. Entonces, si yo tengo una pesadilla, tengo un sueño erótico, ¿sí? O tengo un sueño placentero vinculado a cualquier objeto que tenga que ver con mi madre, ¿sí? No hay ningún secreto en eso. El secreto es, por ejemplo, si yo sueño con una manzana o sueño con una pera o con una naranja, ¿por qué sueño con una naranja? ¿Por qué sueño con una naranja? O sea, ¿qué explicación hay en la naranja? Si ese es el secreto, la naranja. No que la naranja represente la teta de mi mamá. O si yo me caigo de un precipicio, me caigo en una zanja, ¿por qué sueño con el precipicio o con la zanja? O sea, ¿por qué con eso? Bueno, eso tiene que ver con mi secreto. Ese es el secreto de los sueños, por ejemplo. Así como el secreto de las mercancías. Este autor sitúa la búsqueda teórica de Freud sobre los sueños en la pregunta: ¿por qué los pensamientos oníricos latentes, que sería la actividad de soñar, han adaptado esta forma? ¿Por qué se transpusieron en forma de sueño? No se busca develar el núcleo oculto del sueño, los contenidos oníricos, sino la forma del sueño, la forma del sueño. Al igual que Marx con las mercancías, el problema no es el núcleo oculto de las mercancías. ¿Cuál es el núcleo oculto? Sería, digamos, el valor en cantidad de trabajo consumido que contiene.
que sería el aporte de Adam Smith, de los economistas clásicos, ¿no es cierto? Que el valor de las mercancías en gran parte es debido a que alguien trabajó para que existan. Que no tiene que ver con eso el núcleo oculto, sino explicar por qué el trabajo humano, ¿sí?, asumió la forma del valor de una mercancía, porque el trabajo humano está contenido en un objeto que es una mercancía. Porque el trabajo puede afirmar su carácter social solamente, únicamente en la forma mercancía de su producto, no hay otra. Porque el trabajo humano podría no ser mercancías, como tantas cosas que también nosotros hacemos, que no son mercancías, ¿sí? Cada vez cuesta más encontrar ejemplos, pero qué sé yo, si yo me siento a escribir un poema, ese poema y se lo regalo a alguien, no es una mercancía, aún, ¿sí? Se empieza a mercantilizar si lo mando por correo, si le pongo una estampilla o si uso internet, bueno, cada vez se empieza a mercantilizar. Bueno, porque ese es justamente el efecto del capitalismo. El proceso de mercantilización avanza sobre todos los aspectos de la vida. Bueno, aquí tenemos otro cuadro que justamente lo que trata de mostrar es la ideología capitalista, ¿sí? Que acá lo que analizamos nosotros en la ideología capitalista es la producción, las necesidades y el consumo, que serían como este circuito, el circuito de lógica económica, ¿sí? Ahora, ¿qué hay entre estos tres? Fíjense, entre la producción, que es, eh, digamos, justamente crear mercancías, y las necesidades de las personas, hay una lógica de la alienación, porque las necesidades están alienadas. Y yo no necesito una Kawasaki 1000, pero sin embargo yo siento que la necesito porque estoy dispuesto a, no sé, a gastar muchísimo dinero que me cuesta un montón conseguirlo, o un auto 0 kilómetros, ¿sí? Aunque yo gane poco, pero voy a dejar mucho por tener un auto 0 kilómetros. O sea que eso no es una necesidad, estoy alienado, yo creo que es indispensable, o cambiar de celular cada 2 años, digo, este tipo de... esta vida de consumo. Bueno, justamente esa vida de consumo hace que las necesidades sean fetichistas, por eso ese vínculo entre necesidad de consumo y el fetichismo. Pero ¿cuál es el vínculo entre producción y consumo? Es un vínculo caníbal, porque en realidad la producción, el mundo de la producción, que es el mundo del capital, el capital produce especulación económica, produce dinero, produce mercancías. El mundo de la producción es un mundo que obtiene lo mejor de las personas, saca lo mejor de las personas, que es su capacidad de trabajar, porque justamente la capacidad de trabajar es la que les permite tener dinero para consumir. Entonces el vínculo entre la producción y el consumo, el vínculo entre el mundo de la producción y el mundo capitalista, y el consumo, que son los consumidores, es un vínculo caníbal, en el sentido que obtiene lo mejor de nosotros, ¿sí? No es simplemente, no es un vínculo vampiresco, como por ahí algunos han planteado, sino es un vínculo caníbal, porque en la lógica caníbal no es antropofagia, no es alimentarse del ser humano, es caníbal, es matar al enemigo y comer el corazón del enemigo, porque que eso hacían los indios, por ejemplo los aztecas, porque en el corazón del soldado más valiente, el guerrero más valiente, en el corazón está esa capacidad que me va a ser transferida a mí de ese poder. Bueno, y justamente lo que la mayoría de las personas transferimos es nuestra capacidad de trabajar, que es lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos, cada uno lo pone en su capacidad de trabajar. Y esa capacidad es apropiada. Bueno, eso es el canibalismo. Bueno, ¿qué decir de esta imagen? Pero aquí en estos breves párrafos, lo que yo intento es hacer algunas correspondencias, ¿no?
Eh, Hay mucho discutido sobre el debate modernidad-posmodernidad. Lo vamos a retomar esto, no es que lo vamos a dejar, lo vamos a retomar. Incluso en la bibliografía yo les voy a enviar abundante material sobre la modernidad porque es algo que a mí me interesa particularmente. Pero en la posmodernidad, aquellos que hablan como que lo posmoderno es como una radicalización de la modernidad, es una profundización de la modernidad. Yo suelo utilizar una frase de Luca Prodan, del grupo Sumo, un gran músico, bueno, a mí me gustaba mucho, que él decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Esa es una frase postmoderna, ¿no? O sea, un deseo insaciable, pero un deseo ambiguo, difícil de reconocer qué es lo que quiero. Es como cuando voy al shopping, voy al supermercado y sé que quiero comprar. Todavía no tengo claro por ahí qué, pero quiero comprar, comprar, comprar. Bueno, dice, en la posmodernidad la temporalidad está reducida al presente. O sea, el pasado y el futuro no tienen tanta importancia. O sea, no hacemos un culto a los ancestros, ni tampoco nos importa tanto el paraíso. Está mucho más centrado en el presente. Y el cuerpo asume toda temporalidad posible. Bueno, la vida de consumo es eso. La vida de consumo con el envejecimiento de nuestro cuerpo, con la exaltación de las sensibilidades en la música, en los olores, en los aromas, en el tiempo de ocio, etcétera, ¿no? Bueno, el neoliberalismo es un fragmento totalizante del mundo. O sea, esto es interesante porque el discurso neoliberal es un discurso que relativamente nuevo, digamos, que se ha impuesto hace poco tiempo. Si bien viene de la década de los 40 con von Hayek, pero como discurso exitoso es relativamente nuevo. Podríamos decir que desde la época de Clinton, de Bill Clinton en Estados Unidos. Pero esa discursividad, esa cosmovisión neoliberal es totalizante, intenta pensar todas las esferas, no solamente la económica, sino la cultural, la afectiva, la ecológica, la política. Bueno, ahora, ¿qué diferencia tiene el neoliberalismo con el capitalismo? El capitalismo es algo que incluye el neoliberalismo. El neoliberalismo podríamos pensarlo como una etapa nada más. El capitalismo y el capitalismo posmoderno, que sería esta etapa del capitalismo, es una narrativa total del mundo. Yo creo que esto es muy importante. O sea, narra la totalidad del mundo, no deja nada afuera. El capitalismo explica todo, todo lo que existe en el mundo. Bueno, aquí tenemos otro cuadro que uno podría pensar que debería haber sido previo al anterior, ¿no? Pero yo no creo eso. Pues la ideología utilitaria es una ideología previa a la ideología capitalista. Pero eso no quiere decir que desapareció, está presente, está muy presente. Es uno de los cimientos, uno de los fundamentos de la ideología capitalista. Yo diría tal vez el más importante. ¿Y qué es la ideología utilitaria? La ideología utilitaria sería el ejemplo, me parece más paradigmático, pensar a Bill Clinton cuando dice, es la economía estúpido, es la economía estúpido. O sea, cuando le hacen una serie de críticas y él en realidad dice que es la economía lo que está fallando, ¿no? Me parece que esa es la ideología utilitaria, pensar que la economía es como una base de sustentación del mundo completo. Y no es así, para nada. Por eso justamente es una ideología. Otro ejemplo de esta ideología utilitaria sería pensarlo a Bill Gates. Estoy con los Bill hoy. Bill Gates, el de Microsoft, inventando la PC o el ordenador personal en un garage, ¿sí? O a Black y Decker, estos dos socios que inventaron el taladro, en un tallercito. Y que a partir de ahí se hacen millonarios. Bueno, Black y Decker inventaron una de las máquinas, una de las fábricas de herramientas más grandes. Bill Gates desarrolló Microsoft y se hizo multimillonario. Bueno, estas son esas
esas ideologías que permiten ese campo de fantasía, de capacidades, ¿no? ¿Qué es esta de la fantasía de capacidad? Esto de pensarnos justamente que el American Way of Life, que de la nada, con nuestro esfuerzo, podemos llegar a ser millonarios. Bueno, eso es ridículo, pero es una fantasía que todos tenemos en algún momento. Y si no es en nuestra capacidad, ganando una lotería, el loto, el 15, de golpe nos vamos a volver ricos, ¿no? Bueno, entroncado con esto está ese imaginario de posibilidades, ¿no? Como que si yo voy, juego al loto, me vuelvo millonario. Es como un complemento de esa fantasía de capacidades. Y por otro lado, cuanto más tengo esto, más esas fantasías de capacidades sin un verdadero correlato en la realidad, o un imaginario de posibilidades que es absolutamente exagerado de la realidad, más nos cosificamos, más somos cosas. Porque en realidad la construcción de nuestro destino es granito por granito, no existe por magia. Bueno, ahora bien, esa es la ideología utilitaria que permite justamente ese mito de acumulación entre la fantasía de capacidades y la cosificación. O sea, vamos a acumular mágicamente de golpe. Por otro lado, ¿qué es lo que hay entre ese imaginario fantástico de posibilidades y la cosificación? El fetichismo. O sea, creer que el dinero o los objetos que me va a permitir el dinero van a lograr algo en mi vida que si no, no lo podría lograr. El dinero no lo es todo, pero qué bien que se siente. Bueno, ese tipo de frases, ¿no? Que es difícil no creer en eso. Digo, me parece que cualquiera, yo mismo no puedo decir, no creo en esas cosas. Son las cosas que nos constituyen en esta sociedad. Y por último, el canibalismo, que ya lo veíamos, es justamente entre esas dos fantasías, ¿no? Entre las capacidades y las posibilidades. O sea, las capacidades son caníbales con las posibilidades y las posibilidades son caníbales con las capacidades. O sea, estamos, digamos, hay un proceso de mutilación entre uno y otro por el cual lo que debiera ser nuestras iniciativas, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra riqueza existencial, se va empobreciendo y nos cosificamos. O sea, cuanto más canibalismo hay entre esas dos esferas, mayor es la cosificación. Bueno, aquí tenemos una imagen justamente de cómo se metaliza el mundo, se monetiza. Bueno, este cuadro es para pensar tres tipos de ideología fuertes. Las mágico-religiosas, que yo en estos días suelo citar un ejemplo que me parece interesante, de cómo todos tenemos ideologías mágicas. Podremos no tener ideologías religiosas, pero nadie puede escapar de tener ideologías mágicas. De hecho, las ideologías religiosas se sostienen en un mundo mágico muy importante. O sea, no sé, un amuleto que puede ser un crucifijo, una medalla, no sé cómo se llaman las tarjetitas de San Roque, etcétera, me van a proteger. Tienen un poder mágico. Bueno, les quería comentar, por ejemplo, el presidente nuestro, Alberto Fernández, tiene una práctica mágica que es que en su mano izquierda, la mano del reloj, usa una cinta roja contra la envidia. Les pido que vean en la televisión, cuando lo vean, que haga una mínima gesticulación, ahí van a ver una cinta roja contra la envidia. Eso claramente es un amuleto mágico de protección. Bueno, después les decía de las ideologías políticas, me parece que no hay mucho para agregar ahí. Y en las ideologías económicas, las ideologías económicas no es tan fácil de entender qué son. Porque en realidad, si todos tenemos ideología económica, por supuesto. Bueno, el consumismo es una ideología económica, el utilitarismo. Pero también lo es pensar en la igualdad o en la desigualdad. La gran mayoría de nosotros creemos en la desigualdad. O sea, todos necesitamos, por ejemplo, reconocimiento.
¿sí? Yo soy mejor profesor que tal y me gustaría que me lo digan, que alguien me lo diga, o que eso se exprese en un concurso, en algún título, en alguna medalla. O sea que yo soy mejor que otros. Eso es una ideología de la desigualdad. Y esa ideología de la desigualdad es económica. Básicamente es económica, porque es una ideología del valor. O sea, yo soy más inteligente, sé más, estudié más, etcétera. Y eso mismo ocurre en todos los órdenes de la vida. Yo soy mejor persona, yo soy más lindo, yo soy más atlético, soy más esto, soy más esto. O sea que las ideologías económicas no es la ideología del dinero solamente, sino todas las ideologías del valor. Y es imposible vivir sin valor, estamos llenos de valores. Y los valores morales son el fundamento de las ideologías económicas. Bueno, y acá tenemos nosotros los cruces entre ideologías mágico-religiosas y las políticas. Bueno, se construye toda la lógica de la dominación en el mundo. Porque la dominación básicamente tiene una esfera mágico-religiosa y otra esfera política, que sería la única en la que se cree. Pero obviamente no es solo por eso, o sea, es imposible pensar que vamos a obedecer por la fuerza del poder. Obedecemos porque creemos que en el poder hay algo extraordinario, ¿sí? En esa persona que tiene poder. Si no, no obedeceríamos. Y eso extraordinario es del orden de lo mágico. Obedecemos a los líderes y el líder tiene una propiedad mágica, si no, no es líder. Bueno, después tenemos el cruce entre ideologías políticas y económicas, es la explotación, me parece que eso se entiende fácilmente. Ambas posibilitan que entreguemos lo mejor que tenemos, que es nuestra capacidad de trabajar. Y por último, digamos, entre las económicas y las mágico-religiosas está el consumo. O sea, el consumo en sí mismo, digamos, es una práctica social, pero es una práctica social omniabarcativa, está en todas las esferas, en la esfera afectiva, en la esfera política, en la esfera vinculada al cuidado del medio ambiente, digo, en todos lados está la esfera del consumo. Bueno, todo esto sería una forma de pensar la idea. Este cuadro, este diseño me parece encantador. Yo la verdad que no pude averiguar si este es de Quino, esta caricatura, pero está muy muy buena, ¿no? Está muy buena. Esta lucha por poner en la cabeza del otro, fíjense que el martillo no pega en la pared, sino en la cabeza del otro, por poner la persona que para mí es un líder, que es alguien en quien yo creo, ¿no? Bueno, este no lo vamos a trabajar en detalle, lo vamos a dejar, en todo caso después lo podemos llegar a retomar. Pero acá hay como una discusión sobre pensar la ideología como verdad y como falsedad, que ya lo habíamos visto. En todo caso les pido que ustedes lo lean. Les cuento que yo les voy a mandar el PowerPoint solo, sin mis comentarios. O en todo caso se lo puedo mandar con mis comentarios, pero en formato PowerPoint. Por ahí son un poquito pesados, pero vamos a ver si lo puedo mandar en Dropbox, para que ustedes lo tengan y lo puedan ver y parar y no estar dependiendo de YouTube, que YouTube aparece como un video, ¿no? Bueno, acá está Mafalda. Esta caricatura me parece genial, fue muy famosa. Si ven, este es el palito de abollar ideología, que es el palo de golpear, ¿sí? La matraca o el palo de golpear que usa la policía. Está buenísimo. Este es un palo que uniformiza todas las ideologías porque las abolla todas. Bueno, esto lo vamos a dejar también para más adelante, lo vamos a conversar. Y yo, si me permiten, a partir de ahora les voy a poner un poco de música para que ustedes puedan ir viendo con detenimiento, para ir incorporándose lentamente a los cuadros que vienen, que son los que vamos a trabajar en los próximos encuentros. Los que no adivinaron la música del video anterior, les cuento que es un grupo chileno que se llama Los Jaivas, un grupo muy famoso en la década de los 70, los 80. Y la letra en la que está basado su tema es un poema de Pablo Neruda. Bueno, acá también les voy a poner música
también les dejo la incógnita, no les voy a decir quién es, a ver si descubren ustedes. Bueno, les mando un abrazo y ya nos vamos a estar encontrando en el encuentro en tiempo real. Yo no quiero la patria dividida ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo me